Muy bien. Ya estoy en el grupo de Telegram también para que puedan realizar sus consultas si tienen alguna duda con relación al tema del día de hoy. La semana número 9 vamos a iniciar a conocer lo que es la organización legal del notariado guatemalteco. Posteriormente vamos a verificar lo que es la colegiación profesional, para que son temas concatenados, para que vayan viendo qué es lo que tienen que realizar en algún momento determinado y qué instituciones tienen que conocer para ir, como les indico, profundizando en lo que es el derecho notarial. Entonces, el tema del día de hoy, la organización legal del notariado guatemalteco. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues conocer la institución de la organización legal del notariado guatemalteco y conocer los requisitos habilitantes del notario, las causas de inhabilitación para ejercer, las incompatibilidades con el ejercicio profesional, los casos especiales, hay casos especiales interesantes, el notariado ejercido por jueces y el escribano de gobierno. Este es un tema muy bonito que no es de conocimiento, diríamos así, no es de conocimiento general, y aparte de eso es muy bueno que conozcan por lo menos esa institución. Mire, así que esta primera fase, diríamos así, de este curso de Derecho Notarial 1 es para que ustedes conozcan todas las instituciones en la medida de nuestras posibilidades. Ya hemos conocido el protocolo profundamente, diría yo, fueron 3 clases, eso me ayudó bastante a desglosar. El mismo programa desglosa, diríamos así, los temas que vamos conociendo, por lo tanto, ayuda bastante. Ahora, lo que es la organización legal del notariado. ¿De qué se trata esta situación? Pues, ¿cómo se organiza el notariado en Guatemala? ¿Cuáles son los requisitos para ejercer el notariado? ¿Cuáles son las causas de inhabilitación? ¿Cuáles son las incompatibilidades? ¿Eso qué quiere decir? O sea, los requisitos es aquello que necesitamos para ser notarios. Perfecto, ya somos notarios. ¿Cuáles son las causas de inhabilitación? O sea, ¿por qué puedo dejar de ejercer el notariado? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos? Perfecto. Ya conocí los requisitos, ya conocí las causas de inhabilitación. Ahora, aún siendo notario, en ejercicio, no teniendo causas de inhabilitación, pueden haber incompatibilidades. Aún siendo notario, no puedo ejercer. Posteriormente, vamos a verificar los casos especiales, o sea, cuáles casos sí pueden ejercer el notariado, aún teniendo alguna incompatibilidad. Entonces, es importante ir conociendo cada una de estas fases y verificar. En último caso, esto no está en nuestro pensum de estudio. Lo aclaro de una sola vez. El notariado ejercido por jueces y el escribano de gobierno. Estos 2 temas no están, pero lo quise poner, además de que nos da tiempo en la clase para que ustedes conozcan estos temas. O sea, jóvenes, señoritas, como ya les indiqué, no es solamente lo que se está dando en la clase lo que tienen que conocer. Hay muchos temas más, hay muchas instituciones más del notariado que sería conveniente que ustedes conocieran. Uno, como catedrático, no tiene la opción de poder profundizar tanto. Ustedes sí, porque están estudiando. Es cierto, tienen un trabajo que ejercer. Algunas personas son mamá y otras, pues diríamos así, tienen que trabajar. La mayoría trabajan, tienen una familia y son mamás. Es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que profundizar. Pero es que a qué horas hay que ubicar la hora, hay que ubicar el tiempo. Si quieren ser verdaderamente profesionales, ustedes tienen que estudiar. Ustedes, yo no puedo, no les puedo decir, tenemos, ¿qué?
40 clases para poder desarrollar todo el curso de Derecho Notarial 1. No se puede. Tenemos apenas, si ustedes se percatan, 14 clases. Entonces, apenas nos da tiempo para conocer las instituciones generales. Y en este caso, pues, estos dos temas más que son pequeños, son cortos, pero sí es conveniente conocerlos. Muy bien, entremos en materia, jóvenes y señoritas. Vamos bastante bien en el tiempo, no hay ningún inconveniente y estos temas no son de profundizar tanto. Increíble cómo está el clima ahora. En toda la semana, viento, lluvia, sé de algunos lugares que hubo granizo y ahora, por lo menos aquí en la ciudad capital, un calor fuertísimo. Soportable, no podríamos decirlo insoportable, soportable, pero un calor alto. Para los estudiantes de la, ¿cómo diríamos? De la sede central, porque ahí era donde me correspondía dar a mis clases, ahorita nos estuviéramos asando, porque es la hora, diríamos así, donde el calor penetra más fuertemente en las aulas. Estamos todos en nuestro hogar, otros espero que estén escuchando y viendo la clase y no solamente la grabación. Se pierde en algún momento determinado lo que es en algo, específicamente la interacción en algún momento de estos temas. Pero, como les indico, cada quien. No puedo obligar a nadie y lo único es tratar de aconsejar lo mejor posible a ustedes, jóvenes y señoritas. Muy bien. Los requisitos de conformidad, por favor, ubiquémonos en el artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural. ¿Qué quiere decir con esto? Ser guatemalteco natural. Me gustaría preguntarles. Lamentablemente, no logramos eso. Pero ser guatemalteco natural quiere decir haber nacido en Guatemala, o sea, no guatemalteco de origen. Ser guatemalteco natural quiere decir haber nacido en Guatemala o haber recibido la nacionalidad guatemalteca. Eso quiere decir. O sea, ¿quiere decir que un extranjero puede venir a estudiar a Guatemala? Por supuesto que sí. Conozco muchos extranjeros que han venido a estudiar a Guatemala. Eso es algo normal en los países centroamericanos. Gracias a Dios, una de las mejores universidades las tenemos aquí en Guatemala. Y hay que tomar eso muy en cuenta. Ser mayor de edad del estado seglar. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes y señoritas? O sea, no ser ministro de culto. ¿Cómo así? O sea, no ser, por ejemplo, sacerdote, pastor, podría ser, ¿cómo le llaman? Rabino, imán, de lo que yo conozco en este momento. O sea, no ser sacerdote de alguna religión, cualquiera que sea, porque hay variedad y hay libertad de culto en Guatemala. Por lo tanto, cualquier religión se puede venir a establecer en Guatemala, pero el sacerdote, le puedo decir así, no sé exactamente cómo se podría denominar a nivel general. El sacerdote no puede ser notario, o sea, tiene que ser del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, que lo vamos a verificar en su momento. Muy bien. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República de Guatemala o la incorporación con arreglo a la ley. La incorporación del título.
¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Puede estudiar en el extranjero el notariado en una universidad X, Centroamérica, Sudamérica, ya lo vimos hace 15 días, Sudamérica, cualquier, diríamos así, país donde se tenga establecido también el sistema del notariado latino. Ahí se recuerdan que el notariado anglosajón no se estudia, se compra el derecho de ser notario en el notariado anglosajón. Muy bien. Por lo tanto, si se estudia en el extranjero, se deben de seguir las normas de Guatemala. Y una de las normas de Guatemala es incorporar su título con arreglo a la ley. No vamos a entrar a definir ese arreglo a la ley porque no solamente es extenso, sino que no corresponde al tema, diríamos así. En nuestro caso, jóvenes y señoritas, ustedes que están estudiando en la Universidad Rural de Guatemala, pues definitivamente haber obtenido el título facultativo en la República de Guatemala. Eso es primordial. ¿Pueden ser extranjeros estudiando en Guatemala? Sí, sí pueden ser extranjeros estudiando en Guatemala. Y no tienen que incorporar el título porque están estudiando en Guatemala. Tres, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Haber registrado, o sea, si ustedes se dan cuenta, primero, en primer término, ser guatemalteco, el estado seglar, mayor de edad, domiciliado en la República de Guatemala, haber obtenido el título facultativo, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia su título facultativo, su firma y sello. Eso es, diríamos así, lo primordial. Ahora bien, disculpen, vamos a verificar una situación. En el caso del registro, se hace mediante certificación que extienden las facultades. La firma y sello que se registran son las que utilizará el notario en su ejercicio profesional, siendo prohibida la utilización de firma o sello no registrado, según lo establece el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. El sello, usualmente de hule, sustituyó, como ya se dijo, al signo notarial, lo que resulta mucho más cómodo, aunque fácilmente falsificable. Puede utilizarse cualquier otro tipo de sello de mayor seguridad. En el sello, la ley no exige que aparezca el número de colegiado y los nombres y apellidos completos. Solo pide los nombres y apellidos usuales del notario. Sin embargo, es más frecuente encontrar registrados con los nombres y apellidos completos. En cualquier momento que se puede registrar una nueva firma y un nuevo sello. En todos los sellos aparecen los títulos, abogado y notario. La ley no da más características que las indicadas, al contrario de otras legislaciones como la mexicana, que establece que el sello del notario tendrá forma circular con un diámetro de 4 centímetros. En el centro debe aparecer el escudo nacional y alrededor de este la inscripción México, Distrito Federal, el número de la notaría y el nombre y apellido del notario, artículo 39 de la Ley del Notariado Mexicano. Es algo muy importante porque muchos de nosotros, jóvenes y señoritas, al graduarnos no tenemos conocimiento de esta situación y por eso les quise dar lectura, porque no hay una ley, diríamos así, que regule o restrinja cómo va a ser su sello. Váyanlo pensando. Si va a tener sus dos nombres, dos apellidos, si va a tener el apellido de casada. Ojo con eso, jóvenes y señoritas. Ojo con eso. Principalmente para las señoras ya casadas, el aspecto de si su título sale con apellido de casada, diríamos así, lo va a tener permanentemente. Lo va a tener permanentemente. Ahí se recuerdan muy bien que el apellido de casada es un derecho, no una obligación. Ya es decisión de ustedes. Ya es decisión de ustedes. La universidad les pide, diríamos así, que ustedes decidan. Pero si ustedes lo hacen, es su responsabilidad.
¿Por qué? ¿Y por qué se lo digo así claramente? Si algún día se divorcian, su título siempre va a estar apellido de casado. Se vuelven a casar con otra persona, su título va a estar igual. Al anterior, diríamos ya al anterior matrimonio. Pero es que se puede cambiar, claro que sí, se puede cambiar, pero es un proceso mayor. Entonces, tómenlo muy en cuenta, señoras casadas. El último requisito habilitante, o sea, el último requisito para ejercer el notariado en Guatemala es ser de notoria honradez. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo establece el Colegio de Abogados y Notarios y la Corte Suprema de Justicia? Que es donde nos debemos de registrar. ¿Cómo se establece? ¿Alguien lo sabe? Tratemos de interactuar un poco, jóvenes y señoritas, por favor. Si alguien me puede responder en el chat, ¿cómo? Escúchese bien, ¿cómo? Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Colegio de Abogados y Notarios, su nombre exacto es el Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, comprueban la honradez, la notoria honradez del, diríamos así, del candidato a notario. ¿Alguien lo sabe? Respóndame porque creo yo que voy a estar solo en este chat. ¿Nadie? A través de actas, de, diríamos así, en su caso, le podríamos indicar de miembros. Ya hay alguien que respondió a través de los antecedentes penales y policíacos. No. Sí se debería de verificar eso, o sea, pero allí es como a través de los antecedentes penales y policíacos, podríamos decirle, no es la honradez, porque en algún momento determinado una persona honrada pudo haber tenido un hecho de tránsito, un problema de pensión alimenticia, qué sé yo, un allanamiento de morada. Situaciones casi irrisorias y puede ser una persona muy honrada. No, es a través de actas de miembros ya establecidos del Colegio de Abogados y Notarios. O sea, 3 actas donde abogados y notarios reconozcan la honradez del candidato a notario, que se va a registrar tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Colegio de Abogados y Notarios. Así es como se comprueba, diríamos así, la notoria honradez. Algo interesante de conocer, jóvenes y señoritas. Hay formatos para eso, así que no tienen por qué estar pensando cómo se va a redactar el acta de honradez. Vamos a continuar. Por favor, tomen en cuenta que es con base a el artículo 3 del Código de Notariado. Las causas de inhabilitación para ejercer. Aquí estoy viendo un pequeño error, pero lo vamos a dejar así para la próxima lo corrijo en algún momento determinado. Causas de inhabilitación para ejercer. Tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces. ¿Quiénes son los civilmente incapaces? Los que establece el Código Civil. Por eso es que las 2 iniciales al final no los tomen en cuenta, por favor. Yo voy a corregir eso.
el Código Civil en sus artículos del 9 al 14. No los puse allí por razones, diríamos así, didácticas, por razón de la presentación. Ustedes tienen que verificar, por favor, quiénes son los civilmente incapaces, quiénes pueden ser estos civilmente incapaces. Muy bien, artículos del 9 al 14 del Código Civil. Verifíquenlo, por favor. Además de ello, los toxicómanos y ebrios habituales. O sea, las personas que consumen tóxicos y los ebrios habituales. Aunque también es causa de incapacidad, el Código de Notariado les da un tratamiento especial por los peligros a que se exponen ellos mismos y a sus familias. Entonces, estas personas que también son incapaces, diríamos así, aunque son incapaces, también el Código de Notariado lo establece claramente. Los toxicómanos y ebrios habituales. O sea, si uno es ebrio habitual, probablemente no puede, bueno, puede ser notario, pero no puede ejercer el notariado. O sea, se puede ser inhabilitado para ejercer el notariado. Y aquellas personas que consumen drogas, propongámoslo así claramente, cualquier tipo de drogas, pueden también ser inhabilitados para ejercer. A los ciegos, perdón que vaya otro error allí, a los ciegos, sordos o mudos. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental. Ojo con esto, por favor, porque no todos los ciegos, todos los sordos, todos los mudos. Y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico y mental. Y en el, diríamos así, la parte más importante, que les impida el correcto desempeño de su cometido. O sea, que les impida el ejercer el notariado. ¿Un ciego podría ejercer el notariado? A ver, jóvenes y señoritas, ¿qué piensan? No les estoy preguntando, solo analicen, piensen. ¿Un ciego podría ejercer el notariado? ¿Cómo poder leer las leyes, las modificaciones? ¿Un sordo podría ejercer el notariado? ¿Un mudo podría ejercer el notariado? Es una situación bien complicada. Pienso, solamente es mi punto de vista particular. Pienso que una persona, por ejemplo, que haya estado bien físicamente y que por algún accidente, por alguna razón de la vida, ya es abogado y queda ciego, existe la probabilidad de que sí podría ejercer el notariado. Diríamos así, tal vez a otros ciegos. Podría ser en algún momento determinado o ya existen varios sistemas de lectura. El braille es muy importante. Podría en algún momento determinado, no lo creo en 100%, pero el notariado, porque el notariado es un poco más difícil, tal vez la abogacía podría hacerlo, pero un ciego, sordo y mudo de nacimiento, definitivamente creo yo que no podría estudiar. Hay personas, como lo indica claramente, hay personas que pueden adolecer de otro defecto físico o mental. Mental es más difícil, pero otro defecto físico que en algún momento determinado podría ejercer el notariado. Por ejemplo, le hace falta una pierna, le hacen falta las dos piernas, le hace falta un brazo, una mano, un ojo, o sea, cualquier defecto que en algún momento determinado puede ser subsanable por la otra mano, por el otro ojo, por el otro oído,
por una silla de ruedas, por el otro brazo, etcétera. Tal vez en algún momento determinado no debería ser inhabilitado, pero se dan casos y se pueden seguir dando, como les indico, pueden ser ya abogados en ejercicio y que suele suceder por un accidente, pues quedan ciegos o sordos o mudos o adolecer de alguna incapacidad, no total, sino que parcial. Pero son causas para inhabilitar el ejercicio del notariado. Por último, los que hubieran sido condenados. Ojo con esto, por favor, jóvenes y señoritas, porque todos los abogados, sin excepción, todos los abogados, sin excepción, pueden en algún momento determinado ser condenados por algún delito. Pero si son condenados por los siguientes delitos que vamos a mencionar, deben de ser o son causas de inhabilitación para el ejercicio profesional. Los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, no dice material o ideológica, así que cualquiera de las dos; robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos, o sea, el depósito. Y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Habría que establecer, yo creo que ya no son los mismos, ya no son los mismos, pero habría que establecer las causas de prevaricato y malversación, los delitos actuales. Ahí se recuerdan que este código de notariado es de 1946. Definitivamente no va a coincidir con muchas de nuestras leyes actuales. Pero lo que sí coincide son los tipos penales ya mencionados: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricato y malversación. Son 10 delitos de los 200 y pico que existen en el Código Penal, por los cuales nos pueden inhabilitar para el ejercicio del notariado. Cuidado con eso, jóvenes y señoritas. Muy bien, continuemos, por favor. Incompatibilidades con el ejercicio profesional. Incompatibilidades con el ejercicio profesional. Esta parte, diríamos así, de las incompatibilidades está establecido en el artículo 4 del Código de Notariado. En primer término, no pueden ejercer el notariado, no pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Ya los mencionamos. Auto de prisión motivado. Auto de prisión motivado. ¿Qué quiere decir con esto? Escúchese bien. Si ustedes se percatan, no establece condena firme y ejecutoriada, que son dos cosas distintas. Auto de prisión quiere decir solamente el auto de prisión de la primera declaración. Aún no está condenado, pero ahí sí que solamente con haber dictado auto de prisión
ya son, o sea, no se puede ejercer el notariado. Se tiene que inhabilitar en este caso. Cualquiera de los 10 delitos que ya mencionamos. Y no son, bueno, son 10 tipos penales, pero esos tipos penales tienen otras subdivisiones. 2. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aneja? ¿Qué quiere decir aneja? Anexo, añadido. Anexo, añadido. O sea, que sea la jurisdicción añadida. Un cargo público que ejerza jurisdicción. Un cargo público que ejerza jurisdicción. ¿Quiénes ejercen jurisdicción, jóvenes y señoritas? Todas aquellas personas que ejercen un cargo público en el organismo judicial como funcionario del organismo judicial. No técnico, no comisario, no notificador, sino que específicamente juez, magistrado. Ellos ejercen cargo público de que lleve aneja jurisdicción. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Ellos no pueden ejercer el notariado. 3. Los funcionarios y empleados de los organismos, escúchese bien, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devengan sueldo del Estado o del municipio y el presidente del organismo, perdón, el presidente del Congreso de la República y el presidente del organismo, del presidente del Congreso de la República. Solo el presidente del Congreso de la República, sí, por lo menos hasta ese momento. Solo el presidente del Congreso de la República. Y entonces, ¿por qué los funcionarios y empleados de los otros dos organismos del Estado no pueden ejercer? Pues eso es lo que establece la ley. Y en las municipalidades, si ustedes se percatan también, todas aquellas personas que devenguen sueldo del Estado o del municipio. O sea, usted, abogado, abogada, notario, notaria, usted va a ser un trabajador o un funcionario o un empleado del organismo ejecutivo o judicial o de las municipalidades, no puede ejercer el notariado. Para concluir, los que no hayan cumplido durante un trimestre, no dice un año, no dice 6 meses, no dice más del año, dice un trimestre del año civil o más, con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los registros que establezca este código, a efecto de subsanar dicho impedimento. Eso es lo que establece el código notariado, el código de notariado en su artículo 4. Esas son las incompatibilidades para el ejercicio profesional. Vamos bastante bien, o sea, el tiempo va bastante bien. Estamos acabar a la mitad de la clase, aunque creo yo que la otra mitad es un poquito más rápida. Bueno, vamos a ver, hubieron varios que contestaron. Déjenme verificar porque no había visto el chat, perdonen ustedes. Mediante los postulados que aparecen en el Código de Ética Profesional, exacto, también se puede dar a través de Actalic, está bien, solamente dice Jeff, yo así lo indico, lo reconozco. Testigos y testimonios del cuerpo de abogados dan fe. Sí, es las actas que yo les indico. Similar a la carta de recomendación que piden en algunos empleos, exacto. ¿Por qué es causa de inhabilitación los ebrios habituales? Y la mayoría de abogados son ebrios habituales, pero no reconocidos por la ley. Ahí se recuerda algo muy importante, mi estimado, bueno, aquí dice P. Beer. Lo que sucede es que todas aquellas personas incapaces tienen que ser
declarados incapaces. No es solamente porque usted diría, es que yo miro a todos los abogados bebiendo todos los días, o bebiendo todas las semanas, o en cada fiesta se ponen unas borracheras horribles. Podría ser, pero el incapaz, el ebrio habitual, el toxicómano, debe ser declarado incapaz por alguna razón. Puede ser una incapacidad mental, física, una toxicomanía, una ebriedad consuetudinaria, etc. Si es declarado incapaz, no puede ejercer este cargo. O, en algún momento determinado, se le ha dictado auto de prisión provisional. A los ciegos, bueno, dice no entiendo por qué. Se refiere al ebrio consuetudinario, pero lo más importante es que sea declarado como tal. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver. No, inclusive, perdón que lo esté leyendo así, Oscar. Se refiere al ebrio consuetudinario, pero lo más importante es que sea declarado como tal. Eso sí, no es cierto. Dicho en Chapín, ¿se refiere a los charas? No. Disculpen, pero no. Inclusive, hay muchos charas que no han sido declarados incapaces. O sea, la capacidad la tienen. Puede ser que un abogado se dedique literalmente a la bebida consuetudinaria, un ebrio habitual, pero no sea declarado como tal. Los charas no han sido declarados como tal. Yo conozco a mucha gente que de veras en el plazo de 1 o 2 días se tiran a la perdición. O sea, si lo mira uno en la calle, como dirían vulgarmente, son charas. Pero eso no quiere decir que sean declarados ya ebrios habituales. El lenguaje braille está bien. ¿Y quién declara la inhabilitación o quién comprueba esos requisitos? Muy buena pregunta, ya. En este caso, definitivamente es la Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia específicamente. ¿Quién lo declara? O sea, ¿quién declara la inhabilitación en sí, específicamente, propiamente dicha, la Corte Suprema de Justicia? Pero se tiene que comprobar. Remitir el auto de prisión, remitir la incapacidad, que desempeña un cargo público de aneja jurisdicción, que es un funcionario o empleado, etc. Eso es lo que tiene que darse. Quizás el colegio de abogados podría ser en algún momento determinado para también inhabilitarlo en el colegio de abogados. Pero la inhabilitación real, la que establece el Código de Notariado, es la de la Corte Suprema de Justicia. En los casos de los condenados por los delitos estipulados, si limpian sus antecedentes, ¿qué pasa? Aunque los limpien, lo que sucede es que en algún momento determinado queda establecido que fue condenado, queda establecido tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, la inhabilitación es permanente. Es permanente. Pueden limpiar sus antecedentes y pueden trabajar como abogados, pero no como notarios. ¿Sí me comprenden esa situación? O sea, sí es posible, o sea, la profesión nunca se la van a quitar, pero el notariado quedan inhabilitados permanentemente. Ya no puede limpiar, sino que al cometer alguno de estos actos queda inhabilitado de una vez. Tal vez no es de una vez, pero sí el proceso está establecido que si se comprueba una de las causales de inhabilitación, es inhabilitado permanentemente. ¿Quién puede hacer la declaración de incompatibilidad? Como ya les indiqué, la Corte Suprema de Justicia. No el Colegio de Abogados en algún momento determinado, es la Corte Suprema de Justicia. Y se recuerdan
Esto es una ley general, por lo tanto, no le corresponde en algún momento determinado a un órgano no jurisdiccional esta situación. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay muchos abogados inhabilitados? Claro que sí, hay muchos abogados inhabilitados por cualquiera de estas causas y por otras más que vamos a mencionar. Muy bien, jóvenes y señoritas, continuemos. Al final vamos a ver las siguientes preguntas, ¿oye? O sea, las preguntas que puedan hacer a partir de ese momento. Ya había terminado con las que ya se tenían en el chat. Vamos a verificar casos especiales. Casos especiales, por favor. Es el artículo número 5 del Código de Notariado. Artículo 5. Muy bien. Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en los artículos 2 y 3 del artículo anterior. O sea, estos son los casos especiales por los cuales, aún desempeñando cargo público que lleve aneja jurisdicción, y aún los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo, judicial y de las municipalidades que devengan sueldos del Estado o del municipio, pueden ejercer el notariado. 1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. O sea, todas aquellas, digamos así, universidades del país. Eso tómenlo muy en cuenta, por favor. ¿Por qué, diríamos así, el personal directivo y docente de las universidades del país? Porque no están supeditados, diríamos así, a un horario específico, teniendo, desempeñando un cargo público, siendo funcionario o empleado. Ahí se recuerdan, muy importante, hay universidades privadas y está la universidad pública. Todas las personas, todo el personal directivo y docente de las universidades del país pueden ejercer el notariado, de acuerdo al Código de Notariado. 2. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea a tiempo completo. Ojo con eso. Cuando el cargo que sirvan no sea a tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no trabajan en el Estado, son aquellos puestos de consultores, consejeros, asesores, miembros o secretarios de comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado que no trabajan el horario completo, o que la mejor redacción, diríamos así, que no están contratados para cubrir el horario completo. ¿Cómo así? Que su contrato establece normalmente, y se los quiero comentar así, normalmente en el Estado se contrata para el trabajo de 8 horas. Pero en estos casos, todos estos casos que acabamos de mencionar, los contratos están realizados por 7 horas. Estando 7 horas, tiene el notario derecho a ejercer su cargo de su profesión liberal de notario fuera de la institución en la que está contratado. Espero haberlo dejado claro.
los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. O sea, el alcalde no puede ejercer por ningún caso, el notariado, siendo abogado y notario, lógicamente. Los miembros de las corporaciones municipales. ¿Quiénes son los miembros de las corporaciones municipales que trabajan ad honorem? Los síndicos. Y creo yo también, no recuerdo muy bien, los vocales. No estoy 100% seguro. No estoy 100% seguro. Pero los síndicos sí recuerdo muy bien que trabajan ad honorem y son miembros de las corporaciones municipales. O sea, son miembros del ¿cómo se llama? De las corporaciones. Inclusive el vocal primero, creo yo, queda en lugar del alcalde en algún momento determinado, y cuando ejerce el cargo de alcalde no puede ejercer el cargo de notario. El tiempo que sea nombrado como alcalde provisional, diríamos así. Y los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Estos miembros, aún siendo abogados y notarios, y que en estos casos específicos, anejan jurisdicción por ser miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje, de las comisiones paritarias, de los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta, aún con aneja jurisdicción, es un caso especial que extrae el Código de Notariado en su artículo número 5, que lo establece taxativamente, que pueden ejercer el notariado. Esos son los casos especiales, jóvenes y señoritas. Para ir concluyendo, aunque ustedes no lo crean, vamos bastante rápido. Es increíble cómo pensé que me iba a tardar más, por eso me apuré un poco, pero fue bastante rápido diríamos así, lo que es estos casos especiales. Vamos a ir concluyendo un poco ya con lo que es el notariado ejercido por jueces y el escribano de gobierno. Muy bien, me permiten un minuto, jóvenes y señoritas. Muy bien, jóvenes y señoritas. Para los que quieran hacer alguna consulta o pregunta, ya la pueden, por favor, realizar en el chat para que se le dé respuesta a alguna su consulta, a alguna pregunta que tengan, para ir concluyendo posteriormente la clase. El notariado ejercido por jueces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, numeral 1, del Código de Notariado. Vamos a leerlo en su parte conducente.
Pueden también ejercer el notariado, 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, en que no hubiere notario hábil y que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial, la infracción, este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme al arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de fondos judiciales. Eso quiere decir, jóvenes y señoritas, que en primer término, podrán ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras departamentales de su jurisdicción, en que no hubiere, o sea, la salvedad es que no haya notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negara a prestar sus servicios. Actualmente, jóvenes y señoritas, ya la cantidad de notarios que hay en Guatemala, pues es numerosa. Y en casi todas las cabeceras departamentales, promedio, unos 20, 25 notarios. Cuando vimos los sistemas notariales, estudiamos un sistema de funcionarios judiciales. Es cuando encontramos a los jueces ejerciendo el notariado. En Guatemala el único caso es este que estamos mencionando. Hace algunos años, la norma se hizo efectiva en departamentos como Petén y Sololá, en que los jueces también ejercían como notarios. En la actualidad, la norma no tiene aplicación, debido a que en todos los departamentos de la República se cuenta con suficientes notarios. Por otro lado, es importante recordar que la ley del organismo judicial, en el artículo 70, numeral G, prohíbe a los jueces y magistrados el ejercicio de la profesión del notariado. Esto tómenlo muy en cuenta, jóvenes y señoritas, porque en realidad actualmente ya no ejercen el notariado los jueces. ¿Lo tienen permitido? Claro, lo tienen permitido de acuerdo al artículo 6, numeral 1. Pero solamente, diríamos así, como un caso de excepción, que actualmente ya no se da. Ya no es normal, común, que no hayan notarios en las cabeceras departamentales. En los municipios de cada departamento ya hay notarios. Eso es muy bueno también, pero ya viene, diríamos así, aún teniendo el derecho, la ley del organismo judicial ya establece, prohíbe a los jueces y magistrados el ejercicio de la profesión del notariado. Estaba esta excepción, pero ya no es una ley. Es una ley, y este es un muy buen ejemplo, jóvenes y señoritas. Es una ley positiva, pero no vigente. O sea, está actualizada, pero ya no tiene vigencia. Como podemos ver, para este caso no se dio la reforma expresa o derogatoria en el Código de Notariado. De todas formas, los jueces desde hace mucho tiempo no ejercen el notariado en Guatemala. Es muy difícil que lo ejerza el juez por la misma situación. Previo a conocer el último punto que tenemos de lo que es la escribanía de gobierno, ya que tenemos unos 2 minutitos, quiero pues indicarles el numeral 2, que no lo vamos a tocar en esta presentación, en esta clase. Los cónsules o agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Ellos pueden ejercer el notariado. Pero es que no están en Guatemala, pero lo pueden ejercer si el documento surte efectos en Guatemala. Repito, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a esta ley.
ellos pueden ejercer el notariado. Esto es algo muy importante. ¿Por qué, jóvenes y señoritas? Porque ustedes van a ser los futuros notarios. Y si ustedes se percatan, el campo es amplio, muy, muy amplio. Y pueden ejercer el notariado, no solamente aquí en Guatemala. O sea, vamos por escalas, no solamente en sus municipios, en sus departamentos, en la República de Guatemala, sino que también en el extranjero, con, diríamos así, como notarios o como abogados en algún momento determinado. Como notarios, siendo cónsul o agente diplomático, se puede ejercer el notariado en el extranjero siempre y cuando el documento que realicen surta efectos en Guatemala. Es que lo que pasa es que necesitan una auténtica en Maryland. O sea, no les corresponde a ustedes, aún siendo cónsules o agentes. Pero si dos guatemaltecos se ponen de acuerdo allá en Estados Unidos, en Washington, D.C., y necesitan al cónsul de Guatemala para que pueda realizar un mandato, un poder que va a surtir efectos en Guatemala, lo puede redactar fácilmente el notario allá, siendo cónsul o agente diplomático. Tómenlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, que ese es otro campo grandísimo. Conozco un par de abogados, no muchos, que en realidad solamente vienen a Guatemala a habilitarse porque viven en Estados Unidos, realizando los documentos allá y tienen mayor campo. En Estados Unidos, si no estoy mal, el último, no recuerdo de qué fecha es, pero tenía más o menos establecido que habían entre 2 y 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Hay que tomarlo en cuenta. Y el numeral 3 del artículo 6 establece los empleados que están instruidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Con carácter particular. Eso quiere decir que pueden ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales. Precisamente. ¿Cómo así? Pues el escribano de gobierno, la institución del escribano de gobierno, específicamente, jóvenes y señoritas, está establecida esa institución para realizar los actos y contratos en los que interviene el Estado. Notarialmente hablando. Notarialmente hablando. Entonces, ese notario es exclusivo del gobierno del Estado de Guatemala. Por lo tanto, si pueden ejercer aquellos cargos, aquellos notarios instituidos precisamente para el ejercicio de las funciones notariales. Por lo tanto, diríamos así, es otra salvedad que tiene el Código de Notariado para el ejercicio del notariado. Lo establece el artículo 6, numeral 3 del Código de Notariado. Para ir concluyendo, ya es hora, ya lo sé, ya tienen hambre muchos de ustedes, o algunos creo yo que ya han comido. Aquí se refiere al caso del escribano de gobierno. Se piensa que también podría incluirse al director del Archivo General de Protocolos, pero este meramente no cartula. Sus funciones delimitadas en la misma ley lo facultan para cerrar protocolos, elaborar índices, extender testimonios, etcétera, de los protocolos que queden a su cargo. O sea, de los protocolos de los, diríamos así, de los notarios fallecidos o de los notarios inhabilitados. Con respecto a la escribanía de gobierno, la licenciada Lilia Eugenia López Velázquez afirma que es una institución de carácter público
dependiente del Ministerio de Gobernación. Ojo con eso, porque muchos no conocen de dónde depende la escribanía de gobierno, cuya finalidad es la autorización de los distintos actos y contratos en que interviene el Estado y sus dependencias y sus distintas dependencias. Algunas de sus características. Es una institución estatal porque su función es propia de los intereses del Estado. Es un órgano dependiente, ya que la escribanía de gobierno no goza de autonomía, sino que depende del Ministerio de Gobernación. Es de carácter público, pues a través de la escribanía de gobierno podemos darnos cuenta de la forma en que el Estado lleva a cabo una de sus múltiples actividades, dirigida a satisfacer los intereses públicos que representa. Y es una institución no codificada, es decir, que para la realización de sus actividades se basa en leyes dispersas, pero aún no ha logrado la unificación en un solo cuerpo legal, en un solo cuerpo de leyes. La escribanía de gobierno depende del Ministerio de Gobernación, así lo establece el artículo 36, literal A, de la ley del organismo ejecutivo, es el decreto 114-97. Verifíquenlo, por favor, para que diríamos, ahí sí que tengan conocimiento pleno de esta situación. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a ir concluyendo nuestra clase. Y si hay alguna pregunta, por favor, hacerla en este momento. Si no, pues correspondería las preguntas que corresponden a esta semana y así ir concluyendo la clase. Aquí estamos. Vamos a ver. Y si fue condenado por alguna equivocación y después de un tiempo se dan cuenta y deciden rectificarlo, dejarlo en libertad, ¿qué pasa en ese caso? ¿Podrá ejercer el notariado? Muy bien, aquí tiene que tomar en cuenta algo muy importante. Si ya fue condenado, eso quiere decir que no pueden rectificarlo y dejarlo en libertad posteriormente. O sea, en Guatemala no tenemos esa facultad, diríamos así, de reabrir un caso después de que ya haya sido debidamente condenado y ejecutoriada la sentencia. Podría ser en algún momento determinado en otro país, pero en Guatemala no es factible esa situación. Salvo que durante el proceso, sin haberlo condenado, como ha sucedido lamentablemente en muchos casos, como usted lo indica claramente, se percatan que es inocente o no hay pruebas suficientes para culparlo. Eso es primordial. No necesariamente puede ser inocente una persona, pero no hay pruebas suficientes para condenarlo. Simplemente lo declaran inocente. O sin lugar la demanda. La acusación sería, sin lugar la acusación. Entonces, en este caso, no necesariamente no ha sido, diríamos así, inhabilitado. Hasta que la sentencia queda firme, es inhabilitada a una persona. Pero en ese artículo establece no podrán actuar como abogados. ¿En qué artículo específicamente, por favor, Gloria? En conclusión, Glick, ¿no pueden ejercer el notariado los jueces? No pueden ejercerlo, de acuerdo al artículo 70 de la Ley de Organismo Judicial. Pero el Código de Notariado tenía una salvedad, o tiene una salvedad debidamente establecida, por eso mismo se las hice de su conocimiento. Actualmente ya no ejerce.
ningún juez, ningún magistrado ejerce el notariado. Pero estaba esa salvedad cuando no existían muchos notarios. Es decir, que con base en el artículo 4, cualquier otro empleado o funcionario público sí puede ejercer el notariado siempre y cuando no trabaje en un horario, no esté contratado para trabajar en un horario completo en cualquier organismo del Estado o de la municipalidad. Como ya les indiqué, se contrata por 8 horas. Si se contrata por 7, tiene derecho a ejercer la profesión de notario. Si lo contratan por 8 horas, no podrá ejercer el notariado. Vic, buena tarde. Con los impedimentos, si ya está en prisión, puede ejercer el notariado de prisión siempre y cuando no sea por algún delito establecido en el artículo 3, inciso 4 del Código de Notariado. Sí, sí puede ejercer el notariado. Si no es por cualquiera de estos artículos, estamos hablando de los 10 tipos penales que allí están establecidos: falsedad, hurto, robo, malversación, prevaricato. Si no es por ellos, podría ejercer. Aún dictándole prisión preventiva, sí, porque se cuenta que no ha sido sentenciado ni ejecutoriada la sentencia. O sea, sí es factible. Si fuera por alguno de estos 10, desde el momento en que le dictaron prisión preventiva, desde ese momento está inhabilitado para ejercer. Dick, buena tarde. Una pregunta. ¿El escribano de gobierno podría decir que es el notario del Estado? Por supuesto que sí, es el notario del Estado. Gloria. Muy bien. Solamente recuerdo su pregunta, pero en este artículo establece que no podrá actuar como abogado, aunque sea solo un empleado público. Sí, pero lo que sucede es lo que ya le indiqué. El siguiente artículo establece, o sea, primero se establece una inhabilitación para todos los empleados. Posteriormente otorgan una excepción para todos los funcionarios o empleados públicos que no trabajen a tiempo completo en el Estado. Esa es la diferencia. Aunque sea un empleado público, puede ejercer notariado si no está contratado por 8 horas. Las plazas del Estado están contratadas por 8 horas normalmente. Excepciones, los notarios, los abogados que estén contratados como asesores, consultores y consejeros de las instituciones del Estado por máximo 7 horas. Por máximo 7 horas. Aunque sea solo un empleado público, si es lo mismo. ¿Ya no hay nadie más que quiera consultar? Muy bien. Estamos entonces, jóvenes y señoritas. Vamos a dar por concluida la clase con las preguntas de esta semana número 9. La pregunta número 1. ¿Es un requisito para ejercer el notariado en Guatemala? 2. ¿Es un impedimento para ejercer el notariado en Guatemala? 3. ¿Es una incompatibilidad para ejercer el notariado en Guatemala? Es fácil, ¿verdad? 4. Es un caso especial por el cual se puede ejercer el notariado en Guatemala. Y 5, jóvenes y señoritas, ¿cuál es la base legal por la cual un juez de primera instancia no puede ejercer el notariado en Guatemala? Les agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas, de la 9ª semana de este curso de Derecho Notarial 1. Espero que haya sido de su agrado y espero también, tenemos todavía una pregunta. ¿Cuál es la base legal de las 7 horas? Eso está establecido en la ley de servicio civil. Eso está establecido en la ley de servicio civil. Lick, buena tarde. Entonces, ¿por qué algunos abogados que trabajan en el renglón 022 y 029 siguen ejerciendo la abogacía? Como ya le indiqué, Baltasar, es por el aspecto que están contratados por tiempo parcial.
Puede ser 4 horas, pueden ser 5 horas, 6 horas, 7 horas. Si está contratado por ese tiempo, sea siendo 011, 022 o 029, no hay ningún problema. Inclusive el 029 y el 183 son contratos a plazo fijo. Por lo tanto, no tienen relación laboral. Esto va específicamente para el 011 y 022. El 029 y el 183, aún siendo contratados por más tiempo, por 8 horas, tienen derecho a ejercer notariado porque no tienen relación laboral. Eso es lo que establece la ley. La ley de servicio civil, la ley de contrataciones del Estado, que es por la cual se contratan los 029 y los 183. Muy bien, jóvenes y señoritas, los policías PNC pueden ejercer la abogacía. No establece una limitación, salvo que sean asesores, consultores o consejeros, así lo denomina el Código de Notariado, y estén contratados por 8 horas. Ahí se recuerdan que el régimen de la Policía Nacional Civil es bien especial, Entonces, ya siendo notario, un Policía Nacional Civil podría tener su notaría, podría ejercer la abogacía y el notariado, aunque en algún momento determinado sería contradictorio, pero sí lo puede ejercer. Que yo sepa, no estoy 100% seguro, pero que yo sepa, están contratados y trabajan 8 horas dentro, 8 días dentro, 8 días fuera. Pues los 8 días fuera tendrían ese derecho, siempre y cuando no estén ejerciendo, como les indico, el cargo por tiempo completo. El 8 horas dentro, 8 horas fuera, no es tiempo completo. Ahí ya comenzaría a habilitarlos para para ejercer su profesión liberal. Podría, en algún momento determinado. Jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención. Muy buena tarde y los espero el próximo fin de semana.